Buenas tardes a todos. Continuamos, bueno, dar las gracias obviamente por la maravillosa charla a Ana Pascual y a mi compañera Ana. Presentarme brevemente: yo soy Ana Magaz, soy psicóloga clínica y también formo parte del equipo de Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente. La charla que les voy a presentar es la infancia entre lo traumático, lo no elaborado y lo pandémico. El objetivo de esta ponencia va a ser abordar la complejidad de la intervención en los casos de abuso sexual infantil en los tiempos actuales, en los tiempos de una emergencia persistentes. También las limitaciones desde la clínica en encuadres y settings que implican llamadas, videollamadas, muchas veces en un entorno hostil, en un entorno poco contenedor, en un entorno controlador y en muchas ocasiones donde ha tenido lugar la propia experiencia de abuso. Es decir, me resulta difícil imaginar una intervención clínica en abuso sexual en el hogar, en el domicilio donde ha tenido lugar esta experiencia traumática. Para ello contamos con la intervención de Francisco González García. No ha podido unirse a la ponencia la otra ponente, que era Samantha. Deciros de Francisco que aparte, bueno, aparte de gran compañero, es un gran profesional. Él es doctor en psicología clínica, forense y de la salud por la Universidad Complutense de Madrid. Él trabaja como psicólogo clínico desde el año 2012 en el Centro de Intervención Sexual Infantil. Es allí donde nos conocimos, Fran y yo, y donde ejerce una doble faceta. Ha ejercido en CIASI durante mucho tiempo como psicólogo forense en la realización, y lo quiero destacar, ya no solo de pruebas de credibilidad del testimonio, sino también en la realización de pruebas preconstituidas, es decir, pruebas que se realizaban en el mismo centro, en el mismo CIASI, y donde se trasladaba el juez, secretario judicial, todo esto. También ejerce en CIASI en su labor como psicoterapeuta. También es docente de la Universidad Oberta de Cataluña en el grado de Psicología y en el grado de Criminología. Es autor de distintos textos docentes, así como artículos científicos, y ponente en congresos nacionales e internacionales. Yo creo que la charla que nos va a dar Fran, como les decía antes, aparte de profesional, es un gran compañero, nos puede enriquecer mucho a todos cómo se está trabajando ahora mismo en estas situaciones tan complejas desde la clínica. Fran, pues cuando quieras puedes empezar, y 5 minutos antes te doy un pequeño aviso, ¿vale? Para proceder al turno de preguntas. No se te oye, Fran, el micrófono. Micrófono. Ahora. Buenas tardes. Gracias, Ana, por la presentación. Gracias a la organización por la invitación y poder compartir el trabajo que se viene haciendo desde CIASI en este tiempo. Vamos a ver. Bien, voy a tratar de sintetizar el trabajo que hemos tratado de hacer durante el confinamiento y durante la pandemia, y las dificultades que nos hemos encontrado en un recurso que clásicamente ha sido, desde luego, asistencial terapéutico presencial, y donde la terapia online no era un encuadre al uso, ¿no? Lo primero que sí que me gustaría destacar es qué circunstancias se producen durante la pandemia
en el trauma sexual infantil. La situación está todavía por ver, pero sí que podemos pensar en que hay una dificultad en salir, especialmente en este tiempo, en estos tiempos, salir de lo traumático y poder poner en palabras con otro lo que le está sucediendo al menor. El aislamiento, desde luego, juega muy en contra de los menores y yo ponía aquí, ¿no?, en la diapositiva, en la presentación, aislamiento preventivo. Preventivo, que podemos pensar a quien previene, ¿no?, en estas circunstancias, puesto que el agresor también se previene si el menor no sale al exterior y no da a conocer la situación traumática que ha estado sucediéndole o que le está sucediendo, porque puede estar sucediéndole dentro del domicilio. Por lo tanto, lo de preventivo, entrecomillado, ¿no?, dadas estas dificultades, para que luego el menor pueda salir de esta situación traumática y pueda dar fin. Entonces nos encontramos en una circunstancia de menores en las que se encuentra un choque de silencios, el silencio propio del abuso sexual, donde ya se cuidan bien los perpetradores de que se guarde ese silencio, de instigar ese silencio para que no se dé a conocer la situación traumática, junto con un silencio social, podríamos pensar, con esta ruptura de todo lo vincular, tanto por parte del agresor, que poco a poco, como algo común con la situación de violencia de género, ¿no?, que el agresor poco a poco va rompiendo los vínculos de la víctima con su red social, y nos encontramos con un hándicap en contra en esta situación pandémica, donde los vínculos se rompieron, donde hubo una extrema soledad y pues estos menores se han tenido que ver ellos solos para poder pensar cómo hacer, cómo salir de ahí. Se rompieron también situaciones de vinculaciones con amigos y con la institución educativa, y me parece importante destacarlo, porque muchas situaciones abusivas se dan a conocer por parte de los menores porque lo cuentan a un amigo o una amiga íntima, a una compañera de clase, a los propios profesores, puesto que el entorno familiar muchas veces no es contenedor, es muy negador en ocasiones, donde las madres o la familia recibe una verbalización de abuso por parte de los hijos y hacen oídos sordos, porque cuesta mucho escuchar el abuso por parte de un hijo. Y bueno, decía, las madres pensando un poco en el abuso sexual intrafamiliar por parte de un padre, y que la menor, la única vía que tenga es contársela a su madre. La madre, que es pareja y tiene un vínculo muy fuerte con el acusado. Luego se da una situación muy complicada para estos menores. Entonces, se rompieron entornos que pueden propiciar algo saludable, como son las amistades y la institución educativa, donde los menores pasan muchas horas y puede llegar a ser un sitio seguro. Entonces, es más traumático, si cabe, en estos tiempos, las situaciones de abuso sexual. Nos encontramos también en una situación, unos tiempos en los que se produce una colisión de traumas. El abuso sexual infantil que haya podido sufrir el menor en el pasado, que ya hubiese empezado intervención terapéutica en CIASI o en otro recurso, y empezar una situación pandémica que resulta traumática por ese aislamiento, y eso puede reavivar el trauma pasado, ¿no?, la situación de abuso sexual que sufrió, puesto que en esos silencios de los que hablaba antes, también el menor se encuentra en una situación
silenciosa, callada, ¿no? Donde hay más silencios sociales, es decir, el menor sale menos a actividades extraescolares, está menos expuesto a conversaciones, está más consigo mismo en silencio. Y eso puede propiciar que resurjan de nuevo sueños, resurjan nuevamente pensamientos intrusivos, resurjan nuevamente preocupaciones. Y por lo tanto reavivar o revivir de nuevo esta situación de abuso sexual que sufrió. Tenemos que pensar quizá de cara al futuro sobre esta famosa cuarta ola de la que se está hablando actualmente, de la salud mental. Yo me pregunto sobre una posible ola en la salud mental infanto-juvenil desde la perspectiva del abuso sexual infantil. En el sentido de que yo antes escuchaba a la ponente anterior hablando del tema de las derivaciones y de la atención de los pacientes. Por parte de CIASI estamos un poco a la expectativa respecto a lo que va a suceder. Tenemos que pensar que el abuso sexual infantil se mantiene en silencio durante años y años y años y años en los menores y por lo tanto esta ley del silencio seguirá vigente durante mucho tiempo. Por lo tanto, esta oleada de menores informando en el futuro haber sido víctimas de abuso sexual infantil en una época pandémica está por venir y pienso que va a ser lejana. ¿Por qué esperar posiblemente una oleada de verbalizaciones o de testimonios de menores víctimas de abuso en el futuro? Puesto que la situación de confinamiento es propicia al abuso y más si se combina con el hacinamiento con el que nos encontramos por parte de muchas familias, donde el espacio en el domicilio familiar es pequeño, donde se comparten habitaciones, donde se llegan incluso a compartir camas y no es un compartir cama de un estilo educativo del colecho cuando los niños son muy pequeñitos, sino que estamos hablando de niños de 12, 13 y 14 años compartiendo cama. No estamos hablando de bebés o de niños de 1 o 2 años. Por lo tanto, es una situación, es el caldo de cultivo para que se puedan propiciar ciertas situaciones abusivas a nivel sexual y una sobreexcitación por parte de los menores. Tenemos que pensar también que quizá no es todo tan negativo ni podemos esperar que todo sea tan desastroso, ¿no? En algunas familias se pudo compartir un espacio de intercambio y de escucha, de interés mutuo, de autoconocimiento, puesto que en familias, ya sea por jornadas laborales muy largas, porque los menores están muchas horas en el colegio, luego tienen que estar en actividades extraescolares para garantizar la supervisión, etcétera, etcétera. Muchas veces hay un gran desconocimiento entre los componentes de la familia y eso se pudo rescatar como cuestión para trabajar a nivel terapéutico en el tiempo de pandemia, de cuarentena, de confinamiento. Pero luego también en otras familias nos encontramos con, durante este tiempo, que se hizo muy patente la falta de límites, muchísimo, y los conflictos y el autoritarismo y las ansiedades paranoides de los pacientes y la violencia familiar. Yo recuerdo una paciente que tenía su sesión en su habitación y a pesar de que no se mantenía la convivencia con el acusado, la menor en la sesión constantemente, de forma repetida, de vez en cuando giraba la cabeza a cualquier ruido, a ver si entraba alguien en la habitación, si no entraba alguien. Llegó a verbalizar, bueno, es que estoy escuchando que están haciendo ruido en la habitación de al lado y me estoy desconcentrando. Entonces se dispararon ciertas ansiedades paranoides o persecutorias
Y la violencia familiar, cuando los límites no son muy claros, y en esta situación que nos ha tocado pasar como sociedad, se hizo de nuevo patente. Una mamá con unas hijas, una de las menores, pacientita mía de 6-7 añitos, que en las sesiones presenciales antes de la pandemia ya presentaba mutismo selectivo y le costaba hablar. Y cuando hablaba muy flojito. A mí me llevaba a pensar que no solo había posible esta sospecha de abuso sexual, sino que seguramente en esa familia habría habido o estaba habiendo mucha violencia familiar. Y efectivamente, durante la cuarentena, durante el confinamiento, en coordinación con los recursos sociales, con el CAE, con los servicios sociales, se puso de manifiesto que esta mamá pudo informar, no por teléfono precisamente, por el control que había en el domicilio, sino por correo electrónico, porque la comunicación por teléfono se cortó de repente, de un momento para otro, y ya no atendía las llamadas, pero pudo informar por correo electrónico sobre unas situaciones de violencia física por parte del padre. Una situación muy complicada para la madre y para las hijas. Luego, entonces, ahí nos encontramos con ese incremento de violencia en estas familias donde hay cierto hacinamiento, donde hay un funcionamiento ya previo disfuncional. Me resulta interesante poder destacar un concepto, el de la neurosis traumática de cuarentena, para poder pensar todo esto que ha estado sucediendo en este tiempo. Y es que se plantea con este concepto una equiparación de la neurosis traumática de guerra, que ya describió Freud, y se adapta a los tiempos actuales. Y efectivamente, en estos tiempos nos hemos encontrado con pacientes que han estado aterrorizados, escuchando todo el día noticias sobre el coronavirus, el número de infectados, muertes, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Es importante, ha sido muy importante en este tiempo el poder propiciar más, si cabe, el trabajo con los padres. Recuerdo un pacientito, por ejemplo, donde la madre estaba muy angustiada porque su hijo presenta una patología de pulmones y estaba muy angustiada cuando ya se podía salir y podían ir los niños al parque, muy angustiada que su hijo fuera contagiado por coronavirus. Y efectivamente, no solo la situación traumática hizo mella, sino que además se le sumó la cuestión de un contagio real del pánico. Este chico, este niño, no ha estado ingresado, no ha estado en cuarentena preventiva, pero sí pude ver claramente un contagio del pánico de la madre, en el que el niño presentaba un incremento de los miedos que ya presentaba en relación, yo valoraba, a la situación de abuso. Entonces, podemos escuchar a los padres en este tiempo con el fin, tal como plantean como metodología de trabajo CAELLAS, con el fin de amortiguar un poco las consecuencias que la angustia familiar pueda llevar a los niños. Luego, entonces, fue importante poder trabajar especialmente en este tiempo con los padres. Nos encontramos en un nuevo escenario de la terapia online que nunca habíamos tenido antes en CIASI, y yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo voy a plantear esto? ¿Cómo voy a mantener un encuadre? Que tenemos que pensar un encuadre no solo de horarios y de acordar unas citas con los pacientes, con los padres, y el modo en el que hacerlo, sino un encuadre interno.
qué intervenciones voy a hacer, con qué objetivo, sobre qué base teórica o qué lógica o qué articulación llevarlo a cabo. Y a pesar de que parecía inicialmente algo muy complicado, muy difícil, puesto que se tuvo que actualizar todo el sistema un poco de trabajo y fue un gran esfuerzo por parte de todos, pero hubieron cuestiones interesantes también a poder pensar, como que habían niños que el espacio virtual lo pudieron aprovechar como un espacio transicional, tal como lo plantea Winnicott, un espacio donde el niño, ante la angustia de haberse visto solo en una situación de abuso, donde haberse visto abandonado, desamparado, son niños, varios de ellos, que presentan mucha angustia a la soledad, al abandono, a la separación. De nuevo, no vaya a ser que les suceda algo malo. Luego, el espacio virtual, la red, se pudo aprovechar para trabajar esta cuestión, como para poderle hacer llegar al paciente que el espacio virtual era un espacio donde poderse alejar, donde poder tener al terapeuta en la distancia, pero que en algún momento iba a volver. Bien, el trabajo online presentó ciertas limitaciones y dificultades, pero también tuvo riquezas. Hubieron limitaciones por la dificultad tecnológica, por las dificultades, ¿no?, de actualizarse y de ponerse al día para trabajar en estas condiciones, pero también llevó con ella este modo de trabajo riquezas. Recuerdo una paciente, riquezas porque también aporta mucha información, que quizá en el consultorio o en el despacho presencial está más difícil acceder a ello. Recuerdo una paciente que de repente, cuando se acuerdan las sesiones online, a pesar de que es adolescente, se acuerdan a través del teléfono de la madre. Yo ya venía viendo que había algo vincular entre la madre y la hija que también resultaba un tanto incestuoso. Más allá del abuso sexual que pudo sufrir por parte de un desconocido en la calle. Lo pudimos trabajar cómo cada una necesita de su espacio, de su móvil, de su lenguaje propio, de su comunicación con su entorno. Y en las sesiones, de repente me encuentro en una sesión donde la menor está en medio como de un pasillo en su domicilio y estaba advertida, estaba avisada, estaba preparada de que la sesión iba a ser online y que se tenía que estar lista. Pues su manera de estar lista es que no estaba lista, no estaba en su lugar. Estaba en medio de un pasillo, en un lugar donde entraba y salía gente, donde no había intimidad, y me resultó muy gráfico y muy llamativo, muy gráfico, muy claro de lo que le estaba pasando a esta adolescente, que tenía ingresos, que tenía cortes, que tenía autolesiones, y pensaba, ¿cómo no va a tenernos si es que no se puede separar de esta madre, que no puede tener un espacio diferenciado de los demás? Le invité a que pasara a su habitación y me dice que en su habitación que no puede, que está llena, que está ocupada, que tiene muchas cosas de la casa. Finalmente se mete y tiene la sesión en la habitación de su madre. Cuestión que pudimos trabajar también. Pacientes también encantados por la distancia, porque la presencia del otro es abrumadora, porque se ha sido intrusivo con ellos, invadidos en su intimidad, y eso se pudo ir trabajando para una mejora progresiva. Quedan 5 minutos. Ok. En el caso de las menores que han sido víctimas de online sexual grooming o de grabaciones, creí oportuno realizar una intervención por teléfono, por voz, no por vídeo, puesto que eso es un tanto, se pone en juego todo lo voyeurista y todo lo exhibicionista, y no consideré que fuera oportuno. En toda la actividad que hay en el día a día,
en menores con agendas repletas hasta arriba, pudimos observar como algo positivo que algunos menores de los que se hablaba de TDAH rebajó mucho esa ansiedad. Pero por otro lado, otros pacientes estuvieron muy pegados a las pantallas, jugando mucho a muchos videojuegos. Y eso puede también ser sobreexcitante. Si el menor ha sido víctima de abuso sexual, sobreexcitado sexualmente, la pantalla con imágenes muy llamativas, con mucho sonido, es sobreexcitante para un menor y lo pudimos ir trabajando. ¿Qué juego tenía eso de tanta exposición al juego y tan enganchado al juego? Finalmente, en tiempos de excepción, intervenciones excepcionales. Con ello quiero decir que creo que con todo el corte que hubo de relaciones, de vínculos, creo que se hizo un especial trabajo en red, como para restaurar todos aquellos vínculos que se estaban perdiendo y se hizo mayores coordinaciones, mayor trabajo en equipo si cabe. Por ejemplo, en esta paciente que decía, que nos informaba, que había informado de su situación de maltrato por email, hubo un muy buen trabajo en equipo entre el CAI y los servicios sociales para ver cómo llevar a cabo todo esto, cómo hacer presente a la policía en todo este asunto. Esta familia se mudó a otro barrio, por lo tanto necesitaban ayuda por víveres y en principio por distribución de servicios sociales no le podían ayudar. Y se hizo una excepción y los servicios sociales de ese lugar, aunque no estaban empadronados allí, hicieron llegar víveres. Y como nueva excepción, como algo tan rígido como puede ser el sistema judicial, donde hay que firmar actas de presencia, de haber acudido, de hacerlo todo presencial en los juzgados, se pudieron incluso llegar a efectuar declaraciones, ratificaciones de informe por videoconferencia desde el domicilio. Eso fue lo nunca visto. Y después de la pandemia, ¿qué? Pues ahora nos estamos encontrando con menores con miedo a que le metan o que le hayan metido, como puede ser un abuso sexual con penetración, ¿no? El virus. Una fijación de síntomas, la soledad que ha traído la pandemia y el aislamiento, pues ahora el cómo retomar el contacto social, cómo exponerse su intimidad, sus pensamientos, sus ilusiones. Y las situaciones de polivictimización por violencia física es lo que nos podemos encontrar, ¿no? A partir de ahora, que hayan que informen los menores de situaciones de violencia física, un abuso sexual previo por parte de un desconocido, por ejemplo, y que durante la cuarentena o el confinamiento hayan sufrido situaciones de violencia, cuestión que tendremos que abordar. Os agradezco la invitación de nuevo, el espacio y agradecer la invitación a las ponencias. Muchas gracias, Fran, por tu intervención. Y vamos a esperar el turno de preguntas. Sí que quería preguntarte, que ya lo has comentado un poco al final, un poco de pasada, ¿cómo ha sido esa coordinación? Porque partimos de que en CIASI siempre ha sido esencial la coordinación tanto con CAE, servicios sociales, y con los juzgados, es decir, partimos siempre de un delito penal. Has mencionado que ha sido una coordinación buena, que ha sido una coordinación flexible. ¿Cómo la habéis llevado a cabo? ¿Cómo habéis podido realizarla? Pues este ha sido también un gran cambio, ¿no? De cómo entender el trabajo en red y el trabajo en equipo, ¿no? Nunca se había visto antes tampoco el que se realizaran convocatorias de equipos de trabajo de menor y familia, ETMFs o ACAFs, comisiones de apoyo a la familia online. Y eso facilitó el poder continuar con el trabajo y que a pesar de la paralización global del mundo por la pandemia, se pudiera, en la medida de lo posible, seguir en el ritmo que se pudiera en el trabajo con los menores.
y poder cubrir las necesidades de estas familias que cuando están convocadas a CAF precisamente es porque están en una situación muy delicada social, en posible desprotección. Mira, te están dando las gracias, Fran, y Nuria, que está en la residencia infantil del Encinar, te pregunta, en caso de sospechas de que haya un menor que estaba sufriendo abusos o maltrato, ¿cómo habéis procedido para protegerle? Pues disponíamos, por ejemplo, de una guía de recursos actualizada en el sentido de que se actualizaba la vía, ¿no? La vía de contacto en épocas de pandemia. Entonces había toda una guía de recursos sociales, policiales, etcétera, etcétera, con números de teléfono, de emergencia también, con correos electrónicos, pues todo online. Afortunadamente, en nuestra profesión, lo online nos ha salvado. Nos ha salvado el poder seguir trabajando. Quizá en otras profesiones, como puede ser una ingeniería, ¿no? Es complicado, pero pues contactando por correo electrónico, por teléfono y poder informar. Los informes también hay que indicar al hilo también de lo excepcional de las declaraciones, por ejemplo, por Zoom en justicia. Los informes en justicia también excepcionalmente se enviaron, se pudieron remitir digitalizados, encriptados, con clave segura, para notificar situaciones posiblemente constitutivas de delito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue como una actualización a fuerza sobre la marcha. Te da tiempo y todavía te voy a formular alguna pregunta. Nuestra compañera Laura Pina te agradece la excelente presentación y hace referencia a que le ha parecido muy interesante lo que has planteado de la distancia que proporciona la consulta telemática, que puede suponer un alivio para el niño, para el que la presencia del otro es vivida como muy intrusiva. Quizá les hace experimentar el trauma. Ella te pregunta, ¿cuál es tu reflexión sobre este aspecto de cara al abordaje terapéutico en vuestro dispositivo de aquí en adelante? ¿Es la consulta telemática una opción en alguno de estos casos que os podáis plantear? En niños, yo entiendo, donde la presencia del otro son más fóbicos, es decir, donde les hace reexperimentar la parte más traumática del abuso. Es una opción a poder considerar, a poder pensar, pero a mi modo de ver, mi modo de pensarlo, como algo transicional, porque tal como indicaba hacia el final de la presentación, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué hay de la pospandemia? Para ir adelantándonos y podemos caer en una fijación de síntomas, ¿no? De que el menor se mantenga dentro del síntoma fóbico sin salir de casa, haciendo un como sí, haciendo como un como sí, como un trabajo terapéutico que no acaba de ser terapéutico porque si no sale de casa, luego, por lo tanto, no se puede disolver toda esa articulación fóbica que tenga, ¿no? Entonces, puntualmente o ocasionalmente se podría recurrir a ello, pero creo que es clave o imprescindible poder ir acercándose o poder ser la meta la de el tratamiento presencial, puesto que los niños se tendrán que vincular, se tendrán que relacionar, porque el vínculo en lo online es un vínculo y un encuadre un tanto líquido. Hay un otro al otro lado, pero se entrecorta, hay interferencias a veces, la imagen a veces no es nítida, se habla a datos, ¿no? A datos que van de un cable a otro, de un ordenador a otro. Entonces es un otro un tanto extraño, ¿no? Es un otro que no es otro del todo.
Por lo tanto, estos menores tendrán que poder tener un encuentro con otro y cuando sean adultos o adolescentes tendrán que poder tener un acercamiento íntimo con otro o con otra. Por lo tanto, creo que el objetivo, pienso, que debe de ser, seguir siendo, en la medida de lo posible, el trabajo presencial, con la presencia del cuerpo. Fran, da tiempo a una última pregunta. Vamos a exprimir los minutos. Beatriz te da la enhorabuena por vuestro trabajo y por la presentación. Y lo que te quiere plantear es de cara a esta cuarta ola de salud mental y lo que estamos hablando de abusos, si desde CIASIS os habéis podido pensar, por lo menos pensar, no sé si implantar, algún programa de prevención primaria o secundaria para esta futura ola que preveemos que va a ocurrir de abuso. Pues agradezco la pregunta y el planteamiento de Beatriz, puesto que es algo que quizá tenemos que pensar. A lo mejor es algo que no sé si desde PIASI o desde dónde, pero donde haya una buena prevención es parte de la batalla ganada, ¿no? Luego, entonces, se han estado haciendo en PIASI durante tiempo grupos de prevención a nivel psicoeducativo en aquellos casos en los que la sospecha de abuso no quedaba del todo fundamentada o estaba meridianamente más claro que se estaban poniendo en juego otro tipo de cuestiones y no un abuso sexual infantil. Y en el programa, en el proyecto técnico de CIASI, están contemplados estos grupos de prevención para el abuso sexual. Entonces, quizá puede ser una herramienta que ya está disponible para poder atender esa prevención primaria o secundaria. Pues Fran, ya es tiempo y sobre todo felicitaros a todo el equipo de FIASI por el excelente trabajo que estáis haciendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y damos paso ya a Jorge Vidal con la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.